Luego aplicar conocimientos defensivos como el judo, manipular agresivos químicos no letales, proyectiles de goma y por último podían esgrimir sus armas de fuego. Esta idea de que el delincuente puede disparar y el gendarme tiene que contestarle con una toma de judo es realmente una lógica de desprecio de la vida de nuestros ciudadanos que tienen que ser cuidados por sus fuerzas de seguridad y le da al delincuente una ventaja inadmisible. Y para hablar de seguridad no trajimos a cualquiera, trajimos dos especialistas. Una persona que vivió en carne propia lo que es la inseguridad. Diana Cohen Agrest, bienvenida. Gracias. ¿Cómo es tu caso? ¿Por qué viviste en carne propia? Muchos lo conocen, pero está bien reflotar qué es lo que ocurrió. Bueno, hace 7 años mi hijo Ezequiel Agrest fue a visitar a una compañera de la facultad al barrio de Caballito a las 6 de la tarde y un joven de su misma edad que estaba merodeando en realidad para robar una fábrica de la esquina, cuando vio la puerta abierta, entró atrás de la compañera de Ezequiel y los puso en el piso, cabeza abajo, a la compañera Ezequiel y al hermano, y los empezó a atar con corbatas, y cuando iba a atar a la compañera, Ezequiel reaccionó. Se entabló una lucha entre los dos y finalmente Ezequiel se comprobó después en una pericia que estaba desmayado porque le pegó un colatazo con el arma, el asesino, y a pesar de estar desmayado, Ezequiel lo mató. Y murió en manos precisamente de una persona que tenía un arma y que además había usado la pena de muerte que ya está implantada en este país. Lo que pasa es que hay que sufrirla, porque no solamente se muere un hijo, nos morimos todos con ese hijo que se va de una casa. Alejandro Fargosi, bienvenido. Gracias. ¿Qué sentís cuando ves medidas como la que anunció Patricia Bullrich? Yo, alegría, porque en realidad es un paso hacia adelante, es un paso para volver a parecernos al mundo civilizado. En esto es muy importante remarcar lo siguiente. Yo no pretendo que nadie crea lo que digo. Lean el reglamento, tiene 3 páginas. Al que le interesa el tema, que lea las 3 páginas, es cortito, se lo hace mañana mientras toma el desayuno, ahora antes de irse a dormir. Y lo único que hace ese reglamento es decir cosas de sentido común que además son las reglas que establece el régimen de las Naciones Unidas aprobado en La Habana hace 20 y pico de años. Que tiene que ver con esto de que antes un policía o alguien de las fuerzas de seguridad, para poder defenderse, tenía que ser atacado previamente. Ahora lo que permite es que pueda seguir y tener ese tipo de seguridad. Exactamente. Yo siempre remarco algo que es muy importante. Tuve la desgracia o la situación de hacer la colimba en el 77 y parte del 78. O sea, sé lo que es un tiro, sé lo que es tener la vida en riesgo, sé lo que se llama estrés de combate, ¿eh? Y por supuesto aprendí a manejar armas en el servicio militar y después lo he hecho. Una persona que no tiene idea de estos factores, de cómo se maneja un arma larga, un arma corta, qué es el estrés de combate, qué se vive en esos momentos donde en un segundo, y no exagero, en un segundo hay que tomar decisiones, no puede pontificar desde un escritorio muy alegremente cómo reacciona o debe reaccionar un policía, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que recuperar, y no puedo creer que estemos hablando todavía como si fuese el año 74, 75, recuperar una convicción, y es el único trabajo en el que los que lo llevan a cabo mueren por el otro son las fuerzas de seguridad. Mueren por nosotros, y mueren realmente, o sea, mueren, en los últimos meses han muerto como 15 y otros quedan cuadriplégicos y hemipléjicos, con lo cual esa falta de respeto sistemática que ha habido en la Argentina en los últimos 30 años, de decir, bueno, si les damos poder nos van a salir a matar. ¿Desde cuándo? ¿Cómo que nos van a salir a matar? Si eso no ocurrió nunca, porque la realidad es que lo que pasaba era una cosa mucho más compleja y además tenemos que despegarnos. Porque, José, a mí hay una cosa que me impresiona y es, la década del 70 fue hace 40 años. En Europa, en 1985, no estaban debatiendo sobre la Segunda Guerra Mundial con parámetros del ejército alemán de la Segunda Guerra. Despeguémonos del pasado. Hoy en día tenemos entre 6 y 8.000 muertos en manos de la delincuencia por año. Sumales violaciones, cuadriplegias, hemiplegias, vidas destruidas. ¿Cómo no le vamos a los policías dar el mismo régimen que les da el resto del mundo civilizado? Diana, siendo un poco... Además, perdón, sí. no, voy a agregar algo. Además, es un problema cultural, no se trata solamente de una regla. Yo recuerdo hace un par de años atrás, entraron a robar una casa. Un chico de 21 años, era el primer día que había ingresado en la policía y tenía el birrete sobre su cama.
lo estaban robando. Cuando vieron el birrete, lo mataron. Ahora decime, ¿quién fue a hablar? ¿Qué voz salió a comentar ese caso? ¿Por qué crees que se da este debate tan fuerte hoy, digamos? ¿Por qué crees que hay muchos que se ponen más del lado de los victimarios que de las víctimas? Porque estamos anclados en una cultura perversa, que como decía recién Alejandro, nos quedamos 30, 40 años atrás. Esto pasa solamente acá en la Argentina. En cualquier país está muy claro que una cosa son las fuerzas del orden y otra cosa es la ciudadanía y otra cosa son los delincuentes. Aparte que el uso de la fuerza no significa necesariamente el uso de la violencia. El policía hace el uso de una fuerza que es una fuerza legítima, mientras que el delincuente hace un uso de la violencia. Y en ese momento, cuando hay un enfrentamiento, es un ser humano frente a otro ser humano. Entonces, una cosa es aceptar un acto o exigir un acto obligatorio, como es el papel que cumple un policía dentro de la sociedad. Pero otra cosa es exigirle un acto que se llama en ética supererogatorio, heroico. No podemos convertir en mártires a los policías. Alejandro, oyendo a mártires, oyendo a un poco los que cuestionaron esta medida, hay un tuit, una catarata de tuits, como suele hacerlo Elisa Carrió. Dice Lilita, la reglamentación para fuerzas de seguridad dictada por la ministra Bullrich viola los derechos humanos. Habla de los derechos fundamentales. Nosotros no vamos a ir al fascismo. Esto no significa que la policía no tenga el poder para mantener el orden, pero a la ministra se le va la mano. ¿Se le va la mano? Yo tengo un gran respeto por Lilita, pero no es infalible, no es Dios. Y en este caso creo que está lejísimos de la realidad, porque, repito, no se trata de que crean a ella o a Bullrich o a mí o a Diana. Lean el bendito reglamento, tiene 3 páginas. Por ejemplo, y en esto hay una parte del sallo que le cabe al periodismo. Trascendió que la policía no tenía que intimar la rendición, entre comillas, es decir, alto policía, y que podía disparar directamente. La voz de alto. La voz de alto. No es lo que dice el reglamento. El reglamento lo que dice es, primero hay que dar la voz de alto, y si no tiene sentido la voz de alto por las circunstancias, ejemplo, los 2 policías que la Nata y los Esquilachi balearon, ¿qué iban a decir antes de disparar? Señores, alto policía, los acababan de cocinar a tiros. O sea, pensemos de lo que estamos hablando. Esto no es el cine. Otro ejemplo, el que huye. Supongamos que un delincuente mata a alguien y huye. Esto no es un duelo del lejano oeste en el que se da vuelta y se va trotando y no le pueden tirar por la espalda. La obligación del policía es proteger a la sociedad, y ese señor que está huyendo, es lógico suponer que si hizo lo que hizo lo va a volver a hacer. Por eso, reduciendo, como dice el reglamento, al mínimo posible la violencia sobre el violento, no lo dice con esas palabras, pero digamos, es el concepto, reduciendo al mínimo posible, la obligación del policía es impedir que esa persona siga cometiendo delitos. Ya lo dice el Código actual, ojo, porque el artículo 34 del Código actual, que pareciera que nadie lee, prevé que una de las causas de no imputar a alguien es cuando está cumpliendo una función. Diana, el miedo también que hay es que dentro de la policía tenés agentes muy buenos y otros agentes que no lo son tanto, digamos, donde la corrupción se mete a veces en algunos rincones. ¿Crees que esto puede ser un riesgo? Mira, en primer lugar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires es una depuración muy grande de policías, y voy a usar un argumento que en su momento usaron en un sentido contrario. Hay que educar, hay que formar a esta nueva camada de policías, que además no son los policías que estuvieron hace 30, 40 años, Y además voy a hacer un comentario respecto del dicho de Carrió, a quien respeto profundamente y valoro realmente su honestidad, pero decir fascismo es poner una etiqueta demasiado ligera y banal para una situación muy grande que están viviendo muchas familias. Porque realmente una cosa es hablar desde un lugar privilegiado, como es el de la doctora Carrió, y otra cosa es tener que enfrentar todos los días la delincuencia en los asentamientos, en las villas, incluso en los barrios donde mi hijo murió a las 6 de la tarde en Caballito. Porque hay un dato que por ahí muchos no conocen, una de las partes fundamentales de tu asociación, hablo de la Asociación Civil Usina de Justicia, es que ella Diana acompaña a diario a las víctimas de homicidios. Sí, es una asociación que además la característica es que estamos conformadas precisamente por abogados, por fiscales, por víctimas y también gente de la sociedad civil. ¿Y qué es lo que más te piden, digamos, cuando vos estás en esa situación de tanta vulnerabilidad de una familia? Y lo que más piden, aunque no lo creas, es difusión mediática. ¿Por qué? Eso,
Y porque es la única manera de que, de alguna manera, el caso cobre atención y pueda ser difundido a través de los medios y ejercer algún tipo de presión sobre los jueces. Alejandro, cuando hablamos de este tipo de situaciones que marcabas y las 3 páginas a las que hacías referencia, ¿qué impacto tuvieron en otros países del mundo, digamos, cuando se toman medidas de este estilo? Lo que vivimos, que uno puede salir a la calle con alta probabilidad de volver vivo. Esto, digamos, cualquiera que ha tenido la suerte de viajar se da cuenta que el gran problema que tenemos hoy en día en la Argentina es que nuestro margen de riesgo es exagerado. Vamos a contar una anécdota de nosotros de la semana pasada. Teníamos una comida a raíz de Usina, precisamente, en Libertad y Juncal. Y Diana había estacionado el auto en Libertad y casi Posadas. Quería ir caminando, ella es de otro barrio. Le dije, Diana, no. Tomamos un taxi por 2 cuadras y media, porque la calle Libertad es tierra de nadie a partir de las 10 de la noche, plena Recoleta. Eso es impensable, es de un nivel de irracionalidad tal que solo se explica, no solo por la pobreza, porque hay una enorme crueldad a creer que los pobres son delincuentes. Los pobres no son delincuentes, son de hecho las víctimas de los delincuentes, las primeras víctimas de los delincuentes. Hay un grupete, y vamos a números duros. A mí, vos como economista, esto te va a entrar con mayor, digamos, rotundez que la parte jurídica, una explicación global jurídica. Cuando vos comparas presos por habitante, la relación preso por habitante, que te da una pauta de cómo más o menos anda un país, nosotros tenemos la mitad de presos por habitante que tienen Uruguay, Brasil y Chile. ¿Eso qué indica? ¿Que somos mejores? La mitad de presos por habitante, que Uruguay, Brasil y Chile. ¿Eso qué indica? ¿Que somos buenos chicos? ¿Que somos todos ángeles? No. Lo que indica que tenemos un serio problema de impunidad que precisamente el ministro de Justicia, Garabano, que dicho sea paso, él junto con Patricia Bullrich y el presidente Macri les ha dado un lugar a las víctimas que nunca se le había dado en la historia argentina. Pero ¿qué es lo que ha revelado el actual gobierno, el supuesto gobierno fascista? Que el 99% de los delitos no tiene sanción efectiva. Nosotros tenemos 99%. Tenemos un drama en la justicia penal y es que el zafaronianismo, por llamarlo de alguna manera, aquella famosa frase en la revista, y lo digo total, Rolling Stone de Zaffaroni en el 2003, septiembre del 2003, lo primero que hago cuando entrevisto a un imputado es ver, cito literal, cómo lo hago zafar a este. Con semejante criterio de un señor que está para defender a la sociedad en lugar de para defender a los delincuentes, llegamos a donde estamos hoy. En el resto de los países, volviendo a tu pregunta inicial, ¿cómo les va? Les va razonablemente normal, porque la policía no está sospechada de cometer delitos. Nosotros acá sospechamos de los policías y queremos salvar a los delincuentes. Vos habías dicho recién, le hiciste a Diana una pregunta, y era, bueno, hay policía sospechada. En nuestras profesiones, periodistas, abogados, médicos. Si vamos a jugar a las profesiones por los sospechados que tienen adentro, lo tenemos que prohibir todas. Todas las profesiones. No, pero aparte quiero añadir algo, ¿no? Porque también es un malentendido que la gente tiene que tener en claro. Y cuando se dice, bueno, hay tantas personas en prisión preventiva, pero están en prisión preventiva porque apelan y apelan y apelan una y otra vez. En cualquier otro país, con 2, 3 recursos que se presentan, el caso ya está, se cierra y se cierra el caso. En cambio acá, una persona que entra, por ejemplo, en el caso del asesino de mi hijo, tenía 9 causas previas. Y 9 causas previas y lo habían... Sí. Pero no es reincidente, hoy está preso, es reiterante. ¿Por qué? Porque hasta ahora, creo que lo van a modificar en un nuevo Código Penal, que es una de las pocas cosas buenas que a mi juicio se está haciendo. Antes, para poder ser un reincidente, vos tenías que terminar de cumplir la condena. Entonces, como tú eras preventivo. Claro, entonces, ¿qué es lo que está pasando acá en la Argentina? Se dice, hay tanta gente, hay muchos en prisión preventiva, pero eso no significa que sean inocentes, significa precisamente que lo que se hace es apelar una y otra vez hasta que la cosa prescribe o hasta que tiene un golpe de suerte. Diana, ¿y cómo digamos, vos seguiste conectada con los homicidios, seguiste conectada con la familia? Sí, yo consagré mi vida a esto. A eso me refiero, digamos, tuviste esta tragedia que es la que ocurrió en 2011 y la capitalizaste para ayudar al resto, ¿cómo? Es que es la única manera, José, de poder superar una tragedia como esta, para que a los otros no les pase. Nosotros estamos trabajando muchísimo en Usina de Justicia, somos 30, 35 personas. Por ejemplo, tenemos a Raquel Berti, que es una compañera cuyo hijo fue asesinado salvajemente en La Plata, y ella acompaña
cada juicio pone su cuerpo, pone su corazón y va acompañando en un trabajo durísimo a esa persona que está sufriendo la pérdida de un hijo, de un hermano. También en su momento lo tuvimos a Eduardo Tonelo, que falleció. ¿Por qué? Porque muchos de los padres al poco tiempo mueren. Y yo creo que una manera de salvarse... Mueren por la tristeza. Mueren por la tristeza. Además, estadísticamente, cuando a uno se le muere un hijo, a los 2 años te quitan algo del cuerpo. Es decir, pasás por una cirugía. Y vos fíjate en Cromañón, es un ejemplo, por ejemplo, muy realmente categórico. Hay muchísimos papás de Cromañón que fallecieron al poco tiempo. Entonces creo que una de las maneras de salvarse es precisamente ayudando a los otros. Nosotros estamos apostando a un futuro que sabemos que no vamos a ver. En realidad estamos consagrando nuestra vida para los demás, para sabiendas de que realmente nuestro hijo no vuelve. Eso lo tenemos claro. Pero por otro lado, salvando a los demás también nos salvamos a nosotros mismos y le estamos dando un sentido a una muerte sin sentido. Vos sabés, José, que los que estamos en Usina de Justicia, que no hemos tenido la tragedia que han tenido casos como el de Diana, una de las cosas que lo hablamos en determinados momentos nos impresiona es cómo los que han tenido la peor tragedia que puede tener un ser humano, que es la pérdida de un hijo, han logrado convertir esa monstruosidad de dolor en una acción por el prójimo. Jamás hemos percibido, pero jamás, ni vocación de venganza, ni resentimiento. Es increíble cómo ese grupo de gente, del que no me atrevo a decirme que formo parte porque no tengo los méritos para hacerlo, sí, pero bueno, estoy. Ese grupo de gente lo está haciendo por nosotros, lo está haciendo por vos, lo está haciendo por la gente que nos escucha, que tiene hijos que pueden ser muertos. Con lo cual, que alguien venga a decirnos que somos fascistas por esto, es una ofensa inadmisible. Inadmisible. Diana, yendo un poco al día a día, ¿no? Este contacto con homicidios, este contacto con familias que lo sufren, ¿qué es lo más frecuente más allá de lo que decías de difundir los casos? Digo, ¿cuál es la realidad que ves que atraviesan y qué cambió en los últimos años? Bueno, en realidad la realidad que atraviesan es que cuando pasa algo así, la gente no sabe qué hacer, está totalmente desorientada. Y hace poco, bueno, se fundó el CENAVIC, que es un Centro Nacional de Atención a la Víctima, pero lamentablemente cuando se promulgó la ley de víctimas, lo que nosotros pedíamos en ese momento era un abogado patrocinante en igualdad de condiciones con el delincuente, con el homicida. Y eso solamente se va a otorgar a ciertos grupos minoritarios, es decir, en personas de especial vulnerabilidad, cosa que también a mí me parece ridículo, porque más vulnerable que un padre que le matan un hijo no hay. Pero en este caso tiene que ser una persona mayor de 70 años, o una persona trans, o un menor, o que haya sufrido violencia de género. Es como si todavía viviéramos una selección de las víctimas. Y lamentablemente eso sigue estando. Y eso retrocede 30 años. Te voy a dar un ejemplo concreto. Yo voy a dar un curso ahora que se llama, Ley de Víctimas, apropiación de menores, violencia doméstica, femicidio y violencia institucional. Digo, ¿y qué pasa? Acá falta algo. Falta algo. ¿Por qué? Porque no es que esas víctimas no valgan, pero ¿qué pasa con todas las demás? Entonces, lamentablemente, seguimos siendo negadas, seguimos siendo ignoradas. Entonces, creo que precisamente lo que estamos logrando de a poco, gracias a un enorme trabajo de las víctimas, a un reconocimiento también del gobierno, hay que reconocerlo, y también, de alguna manera, a un clima social que se está generando a raíz de una realidad que se está mostrando por primera vez. Vos recordás que hace un tiempo se decía que la inseguridad era una sensación. Y además en su momento, cuando hablamos de cifras, en el año 2011 se había mandado a hacer una grilla en los hospitales para que cuando había un homicidio, cuando había una muerte por una bala, uno podía poner el médico en una especie como de casillero, muerte por causa externa no determinada. Entonces, de esa manera obviaban de que era un caso de homicidio. Se truchaban las estadísticas. Claro, a nivel era el INDEC de la inseguridad. Eso pasó muchos años, ¿no? Y como 5 años, hasta 5 años del año se mentía, 2011. sobre todo en la provincia. No, en todo el país, porque por ejemplo cuando vos entrabas en estadísticas internacionales, en Argentina decía no hay datos. Efectivamente no había datos porque no se llevaban. La última, Alejandro, ¿sos optimista respecto de que esto cambie? Sí, absolutamente. Tenemos que cambiarlo. Es la famosa frase de San Martín a Pueyrredón. Será imposible, pero es imprescindible.
Alejandro, Diana, gracias por acompañarnos. Gracias a vos. A ustedes les digo, quédense, porque cuando volvamos del corte vamos a contarte qué pasa con las elecciones, qué pasa con el POG20, quién mide, quién no mide. También vamos a hablar con el doctor Kim. ¿Quién es el doctor Kim? Uno de los 10 más influyentes del mundo, que nos dice: muchachos, ustedes hablan de capitalismo, de marxismo, el mundo va por otro lado. Y Pablo Fernández Blanco te va a contar qué bajó, qué productos bajaron de precio en la Argentina en la que todo sube. Siempre que te mudaste, el equipo RE/MAX estuvo ahí, porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina. Alcanza lo que soñás. Con RE/MAX, múdate a la vida que querés. Santander Río, conecta tu negocio con el mundo. Opera online tus cobros y pagos de comercio exterior y tus cierres de cambio. Autoriza tus operaciones desde nuestra app Empresas.